Bueno, quiero dar la más cordial de las bienvenidas al ministro de Educación, que se encuentra presente, Marco Antonio Ávila, a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, a los equipos que representan a cada uno de los ministerios también. Hacemos extensivo por parte de quienes integramos esta comisión un saludo al diputado Tomás Hirsch, que es uno de los autores del proyecto de ley que busca se autorice construir un memorial y circuito de memoria en la comuna de La Reina en recuerdo a las víctimas de la Caravana de la Muerte. Vamos a esperar al tercer integrante para ya comenzar formalmente. Aquí viene el senador Gustavo Sangüesa. Vamos a dar formalmente en nombre de Dios y la patria. Se abre la sesión. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. En primer lugar, se ha recibido una comunicación del ministro de Educación, don Marco Antonio Ávila, en la cual informa cuál es la casilla de correo electrónico único para efectos de enviar los oficios desde las comisiones del Senado y la Cámara de Diputados. Imagino, también puede ser extensivo para las demás comunicaciones. parlamentariospartes@mineduc.cl. Del director de la escuela La Cereza de la comuna de Perquén, con la región de la Araucanía, el señor Wilson Benavides, relata que el día 22 de septiembre de 2021 esta escuela fue víctima de un incendio que la destruyó en su totalidad. Esta escuela sigue hasta la fecha atendiendo a los alumnos en una sede comunitaria e iglesia del sector y ser visitados por el Ministerio de Educación para que conozca la precariedad de los locales y los recursos disponibles. Postularon al proyecto Quiero mi escuela, no quedando seleccionados por un error de base. Solicitan que dicho proyecto vuelva a ser incorporado en el presupuesto público para el año 2023 y poder ser recibidos en audiencia para dar a conocer cómo está funcionando esta escuela y en especial cómo vivencian día a día su vida escolar los niños y niñas que la integran. Adjunta una carta enviada al ministro de Educación que no ha tenido respuesta. Del presidente Fide Atacama, mediante la cual solicita audiencia para exponer sobre la discriminación que a su juicio se comete con los estudiantes de la tercera región del sector particular subvencionado en cuanto a alimentación, útiles escolares y becas TICS para el año 2023. Y adjunta en fundamento de esta presentación varios documentos. Y finalmente del equipo de la Coordinadora Intersectorial de Cultura en Emergencia, señora Isabel Bravo, mediante la cual solicita audiencia a esta comisión para tratar varios temas tales como la evaluación de entrega del bono Patricio Mans, bono cultura, presupuesto 2023, política quinquenal 2023, participación ciudadana e institucionalidad y temas de cultura. Adjunta análisis preliminar sobre el proceso de postulación y entrega del bono cultura para mayor información. Bueno, si les parece a los colegas, tenemos acá a ambos ministros que hemos recibido solicitudes, tanto respecto del establecimiento educacional como de la FIDE Atacama y por otra parte también de organizaciones culturales, que hagamos nuestras estas peticiones y se las enviemos también a los ministros y ministras. Si les parece. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra. Comencemos de inmediato entonces. Senador Sangüesa. Gracias, presidenta. Quería solicitar al ministro si nos pudiera entregar información respecto del traspaso de inmuebles de las corporaciones sin fines de lucro, porque este plazo vence en junio del 2023, ¿ya? Y que establece que los sostenedores deben ser propietarios de los inmuebles. Con la información que nosotros tenemos, es muy baja la cantidad de sostenedores que estarían en esta condición. Por lo tanto, solicito la información y ver qué camino es la propuesta del Ministerio a seguir en esta situación, porque si no va a colapsar el sistema el próximo año. Si les parece, independiente de que el ministro, cuando abordemos el tema de educación, nos pudiera responder en el transcurso de esta sesión, oficiemos para tener una respuesta formal. Nos parece que es muy pertinente la consulta del senador Gustavo Sangüesa. ¿Parece? Así lo acordamos. ¿Temas varios? Bueno, déjame. Está bien. Había dicho que no, pero...
Presidenta, hay una situación que tiene que ver con el pago de la subvención. Las subvenciones, producto de la pandemia, un pago de emergencia que se hacía considerando el mes anterior al inicio de la pandemia y que, digamos, de acuerdo a eso se pagaba la subvención a los establecimientos educacionales. Pero hoy día en la práctica está ocurriendo que, producto de la vuelta a la normalidad, se establece que hay un diferencial del 10% respecto de esa fecha. Y esto está resultando ser finalmente un incentivo negativo a fomentar el retorno a clases, ¿eh? Porque finalmente los colegios que están haciendo el esfuerzo, la subvención se paga con el 92%, pero si un colegio llega al 87% del retorno, no se le paga la subvención completa, se le paga respecto al 87%, pero un establecimiento que llega al 60% tiene más de un 10% de diferencial y se paga de acuerdo al anterior. Entonces, este incentivo termina siendo regresivo y quería saber si el Ministerio está al tanto de esta situación y se va a tomar alguna medida al respecto. Ministro, si le parece, que pueda hacer usted las consultas y si estamos en condiciones de responder cuando iniciemos la tramitación del proyecto de ley miscelánea. Muchísimas gracias. Hecho estos dos puntos en temas varios, vamos a iniciar con la tabla que está propuesta en el día de hoy. Primero es iniciar la discusión en general del proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional y que autoriza construir un memorial y circuito de memoria en la comuna de La Reina en recuerdo a las víctimas de la caravana de la muerte, boletín 15.278. Esa es la razón por la cual se encuentra con nosotros uno de los mocionantes, el diputado Tomás Hirsch, a quien le ofrecemos la palabra para que pueda dar cuenta de esta iniciativa. Diputado. Gracias, Presidenta. Aprovecho de saludarla, al igual que a los senadores y al ministro y la ministra, y agradecerles por darme esta posibilidad de comentar brevemente este proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que nace luego de la iniciativa de un grupo de hombres y mujeres de La Reina, y lo voy a hacer muy breve, Presidenta, conocido como AMAT, Agrupación Memorial Aeródromo Tobalaba, que se organizaron hace ya algunos años, con quien hemos estado trabajando desde hace bastante tiempo por la construcción de un memorial frente al aeródromo Tobalaba. La comuna de La Reina es una comuna que ha estado muy involucrada en el tema de la memoria, los derechos humanos. Está ahí el memorial del cuartel Simón Bolívar, y en el límite de la comuna de La Reina con Peñalolén está el Parque por la Paz de la Villa Grimaldi. Y lamentablemente en la historia de La Reina está lo que fue en su momento el aeródromo Tobalaba, desde donde salieron los aviones y los helicópteros del Comando Conjunto del Ejército entre el año 1973 y 1987, y también desde ahí todos los que estuvieron involucrados en lo que se conoció como la Caravana de la Muerte, los helicópteros Puma que fueron al norte del país y luego al sur. La información que hay y sobre la cual se trabajó este proyecto es toda información ya oficialmente recogida en las distintas comisiones que han habido, y lo que se sabe es que se trasladaron entre 700 y 900 personas desde ese lugar para ser posteriormente lanzadas al mar, muchas de ellas amarradas a lo que se conoció como los postes, los trozos de hierro, de rieles. Y por lo tanto es un lugar que siempre se ha considerado que debería tener la posibilidad de erigir un memorial en recuerdo de las víctimas. En los antecedentes de este proyecto relatamos todo lo que significó esas operaciones que se hicieron desde el aeródromo Tobalaba. Es importante saber que en el proceso de trabajo de la agrupación memorial Aeródromo Tobalaba se conversó con los distintos sectores involucrados. El Consejo Municipal manifestó estar de acuerdo, el alcalde de la comuna de La Reina
Palacios también en su momento manifestó el apoyo. Se pidió firmas a los vecinos y vecinas del sector donde se ubicaría este memorial y se recolectó un número importante, casi de 800, casi hasta 1000 firmas creo que tenían en un momento. Se conversó con el aeródromo mismo a ver si les afectaba lo que se llama el cono de seguridad para los aviones. No hay ningún problema. Se habló con la DGAC, que también manifestó que no hay ninguna dificultad. Y eso permitió, por lo tanto, poder avanzar con este proyecto, que evidentemente, al ser un proyecto de ley, facilitaría el avanzar de mejor manera con este memorial que creemos que es tremendamente relevante. Este proyecto lo presentamos en la Cámara de Diputadas y Diputados, se discutió en la Comisión de Cultura, donde se aprobó con unanimidad. Y luego fue votado en la sala, donde también tuvo una votación muy amplia, muy transversal, con todos los sectores políticos, diría yo, tanto oficialismo como oposición, que lo apoyaron, los distintos partidos. Por lo tanto, rápidamente pudo avanzar y pasar acá al Senado, donde esperamos, ojalá que tenga también la misma buena recepción que ha tenido allá. La única modificación que se le hizo al proyecto, y lo hicimos con una indicación que presentamos en la comisión misma, fue una pequeña modificación, pero creemos que es importante. El proyecto planteaba que la comisión que iba a conocer, discutir y eventualmente aprobar las condiciones del memorial estará, ¿no es cierto?, estará conformada por, y ahí se nombraba algunos representantes de ministerios. Eso lo discutimos bastante en la comisión y que nos pareció finalmente, y fue una recomendación también conversando con el gobierno y transversalmente, que era mejor dejar la frase podrá estar, y de ese modo que cada uno de los ministerios pudiera ver si enviaba algún representante o no, aparte de la comunidad organizada. Así que ese es el proyecto, está explicado en los antecedentes, está efectivamente, como dije, aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados. Creemos que sería muy importante poder contar con la aprobación del Senado para de ese modo poder avanzar lo más rápido posible, ya que hay voluntad de las organizaciones de la Comuna de La Reina de poder ya iniciar el proceso que lleve a la construcción de este importante memorial. Eso creo que es cuanto puedo decir, Presidenta. No, muchísimas gracias. A través suyo también saludar al resto de los mocionantes de esta iniciativa, las senadoras Castillo, Gasmuri, Naranjo, Hirsch y Hertz. ¿Me falta algo? Lorena Pizarro. Claudia Mix. Sí, muy mal yo que no los nombré. No, pero está bien, yo las vi, entonces... Bueno, no sé si hay consultas respecto de este proyecto, ministra, si tiene algún comentario al respecto. Si me permite, Presidenta, muy buenas tardes y por su intermedio a todos los miembros de la comisión y también al diputado Hirsch, que valoramos, desde el Ejecutivo valoramos esta iniciativa y la apoyamos. Nos parece que va también en la línea de lo que como gobierno queremos fomentar, que es la memoria y el respeto por los derechos humanos, y también de la conmemoración del próximo año los 50 años, así que estamos apoyando esta iniciativa y esperamos que se apruebe por la comisión. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ofrece la palabra? Senador Espinosa. Sí, creemos que es una iniciativa que de una u otra manera marca justicia en materia de derechos humanos. Yo creo que hay muchos lugares en Chile que dicen ser memorial y que obviamente que los memoriales no son un mero instrumento, sino que son una herramienta de educación cívica para que nunca más en nuestro país ocurran los hechos lamentables que ocurrieron. Y aprovechar la ocasión de pedirle a la ministra de Justicia que no se olviden del tema de Puerto Montt. En Puerto Montt tenemos un centro de investigaciones votado, que el gobierno de la presidenta Bachelet pretendió implementar también como un centro de la memoria, y que esperamos contar con su respaldo para que podamos concretar algún proyecto que le dé vida a ese lugar en donde fueron torturados cientos de personas, entre ellos mi padre, de manera brutal. Entonces, ese lugar está en pleno centro de Puerto Montt. El gobierno del presidente Piñera, en su primer gobierno, lo quiso licitar, obviamente, porque tiene una ubicación privilegiada, pero hoy día está allí salvaguardado para las instituciones, pero se está transformando
en un antro de alcohol, de drogas, de cocaína, de marihuana, de pasta base, porque está votado. Entonces es necesario que, ministra, que podamos trabajar eso para que lo saquemos adelante, porque, repito, no queremos que sea solo un centro como este para dejar instalado ahí un sello, sino que sea un espacio donde se eduque a las futuras generaciones, para que nunca más en Chile volvamos a vivir las atrocidades que se vivieron. Por lo tanto, le pido, Presidenta, que ojalá lo pudiéramos votar rápido, porque esto es de despacho, yo diría rápido. Muchas gracias. Senador Sangüesa, si hay consultas. Sí, Presidenta. A mí me gustaría, si pudiéramos pedir copia del pronunciamiento del Consejo Municipal de La Reina. Yo creo que es importante cuando se quiere hacer algo de esta envergadura, y concordando plenamente que el respeto de los derechos humanos tiene que ser en todo tiempo y lugar, pero también es importante, diría yo, que cuando hay representantes de la comunidad, en una comuna importante como La Reina, también tengamos a la vista, y ojalá pudiésemos invitar al alcalde a esta comisión para ver cuál es la opinión desde el punto de vista del dueño de casa en este caso. Yo no sé si esa información estuvo disponible en el primer trámite. Sería bueno que nos pudieran ilustrar para no repetir el mismo trámite, diputado. Gracias, Presidenta. Sí, estuvo disponible esa información y la podemos proporcionar. Incluso estamos viendo si la tenemos acá en este momento como para poder entregársela, pero efectivamente hubo un pronunciamiento del Consejo Municipal y, en fin, han estado... esto es un proceso que viene desde hace mucho tiempo. Esta agrupación participan también varios concejales, incluso es bien curioso, pero el alcalde, siendo de otro sector político, hemos trabajado juntos mucho tiempo y él mismo nos planteó en un momento, mira, ¿y por qué no avanzar? En rigor la idea nace primera vez de él. Nos dice, ¿por qué no avanzar con un proyecto de ley que quizás eso facilitaría poder darle más velocidad al proyecto? Pero estamos buscando si tenemos acá mismo incluso el pronunciamiento. No sé si está Renato. Estamos viendo también el informe, porque está disponible en nuestra... no estamos con las tablas, pero la vamos a proyectar. No sé Usted tiene al lado si al senador Sangüesa, pues... No, pero no sé. Pero no, si nosotros hacemos fe en el senador Sangüesa, no hay problema. No, o si quiere se los leo. Es corto, ¿no? Una respuesta que hay del alcalde. Claro. No hay pronunciamiento del alcalde, no del consejo. Es del alcalde. Y en el informe que acompaña a este proyecto de la Cámara de Diputados sí se habla del acuerdo mayoritario del Consejo en el informe. Yo, como lo ha solicitado el senador Espinosa, deseo colocarlo en votación para que también podamos avanzar en la tramitación, y quisiera hacer la consulta porque este es un proyecto que, al igual que otros memoriales, recoge la misma estructura, es decir, la aprobación, la constitución del Consejo, cómo se forma la comisión. Entonces, quisiera preguntar si hay disposición para que lo pudiésemos aprobar en general y en particular acá en la comisión. Primero el consejo, porque si no nosotros estaríamos pasando por arriba de ellos. Les propongo... Presidente, en realidad los memoriales y monumentos no requieren la aprobación de los consejos municipales. En este caso fue un adicional, digamos, las firmas y el diálogo con el alcalde y con el consejo municipal. De hecho, para información, en el consejo municipal había una mayoría de concejales y concejalas de nuestro sector, digamos, y justamente por eso era tan importante que el alcalde también apoyara, siendo del otro sector político, y por eso es tan importante también esta carta del alcalde, que ratifica, digamos.
pero no requiere, ¿no? Un memorial Sí. no requiere. Senador Espinosa, senador Sangüesa. Presidenta, la verdad, ¿no es cierto?, es que no se requiere el acuerdo del Consejo. La ley orgánica constitucional de municipalidades es bastante clara y categórica en determinar cuáles son los aspectos que requiere, obviamente, la participación del Consejo. En este caso, un memorial, lo que plantea el diputado Sangüesa es solamente una medida dilatoria, no tiene sentido. Si hasta el propio alcalde está de acuerdo, sin que tampoco hubiera sido necesario, yo vuelvo a solicitar que podamos votarlo. Si les parece, senador Sangüesa, les propongo que votemos el proyecto ad referéndum, que hagamos la solicitud formal al Consejo para tener un pronunciamiento y una vez que se reciba esa información, recién, solo después de eso, despachemos el proyecto a la sala. Senador Sangüesa, no sé si eso recoge su preocupación. Que pidamos formalmente el pronunciamiento al Consejo y por lo tanto esta votación esté ad referéndum y que una vez que recibamos ese informe recién lo enviemos a la sala. 30 de acuerdo, Presidenta. ¿De acuerdo? Si les parece, ¿lo aprobamos por unanimidad o tenemos que hacer la votación uno a uno? ¿Nominal? Si les parece, por unanimidad y con la misma votación para solicitar la autorización también que se vote en general y particular. ¿Les parece? Así se acuerda. Muchísimas gracias. Consignado con los votos de... Sí, 4-0. Agradecemos al diputado Tomás Hirsch. Gracias, presidente, y gracias a la comisión. No, muchas gracias, ministra, también por estar presente en esta iniciativa. A continuación, vamos a retomar la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica y complementa las normas que indica respecto del sistema educativo, más conocido como ley miscelánea, boletín 15.153-04. Señor secretario, la idea, en la última sesión que discutimos este tema, el ministro dio a conocer cuál era la disposición del Ejecutivo respecto del acuerdo que había alcanzado con los gremios. Se acordó un plazo de 1 hora para recibir las indicaciones. Se recibió en ese momento la indicación en la cual se consigna precisamente lo que había sido una solicitud de esta comisión y que era establecer el bono en este proyecto de ley para las y los asistentes de la educación. A partir de eso, lo que nos corresponde es retomar la discusión desde los artículos que dicen relación, agrupándolo con la postergación de la puesta en marcha de los servicios locales, tal como habíamos comprometido. Señor secretario. Sí, presidente, tal cual usted lo ha manifestado. El ministro en la sesión del día 18 de octubre pasado, es decir, el martes pasado, dio a conocer los 5 contenidos fundamentales de las indicaciones que se habían presentado, que era el feriado invernal en el segundo semestre, los planes de retiro, el plazo para los CFT en materia de acreditación, el tema de la educación superior y finalmente el bono para los asistentes de la educación, que eran los 5 ejes que tenían este nuevo conjunto de indicaciones que para efectos del texto comparado están todas graficadas con una letra A. Son las nuevas indicaciones que ha presentado, quiero decir, la 13A, la 14A, la 23A y la 24A, que están en diferentes páginas del texto comparado. Pero como usted bien ha dicho, la Secretaría también entiende lo mismo, que habría que partir primero, en consecuencia, votando las primeras indicaciones que se referían a la postergación, al eje, uno de los ejes del proyecto, la postergación de la entrada en operación de los servicios locales de educación. Y en ese sentido, como sugerencia, sería iniciar la discusión directamente con la indicación 1, que está en la página 3 del texto comparado, que precisamente reemplaza el inciso 3 del artículo 16 de la ley 21.040, que contempla la definición de los servicios locales de educación, y esta primera indicación lo que se propone es reemplazar por el siguiente inciso. Cada servicio local deberá crear oficinas locales en al menos cada una de las comunas del territorio
del territorio de competencia del servicio. Esa sería la indicación número 1, pero vuelvo a plantear, a comentar, para los efectos del conocimiento de los senadores, fundamentalmente en lo que se planteó en su momento, que en la página 80 del texto comparado se encuentra la indicación 24A, que concede durante el año 2023 por una sola vez el bono extraordinario para los asistentes de la educación, que fue uno de los temas que se planteó acá como condición para continuar con la discusión de las indicaciones formuladas a este proyecto de ley. Eso, Presidenta. Indicación entonces número 1. Si le parece a usted, o no, de ir votando la indicación o nos saltamos y vamos a las indicaciones, las nuevas presentadas. Vamos a las nuevas indicaciones presentadas, Como usted quiera. por favor. Y después veamos los temas. Pero de esos artículos, de los artículos que dicen relación con el traspaso. No, lo que pasa es que las indicaciones, claro, eso es lo que le quiero decir, las indicaciones del traspaso son las originalmente planteadas. Las nuevas indicaciones empiezan recién en la página 25-26. ¿Voy a votar? ¿Usted no? Está en el tema de... Sí, continúa la tabla. ¿Quieren ir a votar? Yo espero y... Son varias votaciones. Lo que pasa, me imagino, se votarán todos en su conjunto si es que no se refieren a indicaciones... ¿Pero usted le llamaron al secretario? ¿Me podría preguntar? ¿Podría ser preguntar? Sí, pregunta. Sigamos. ¿Cuál es su propuesta, ministro? Gracias, Presidenta, por su intermedio. Me quedé con las dos dudas, ¿puedo responderlas, no? Mientras tanto, sí. Bueno, en primer lugar, señalar que efectivamente la propuesta de cálculo de asistencia que quedó por glosa en el presupuesto 2023 fue definido, ¿no es cierto?, el año pasado y presentado en la ley de presupuesto para este año 2022 y que efectivamente establece este incentivo, como dice usted, más bien regresivo, por no decirlo, que en el fondo en vez de estimular la asistencia lo que hace es todo lo contrario, ¿no? Entonces esta situación claramente ha ido afectando el presupuesto de muchos sostenedores que hacen esfuerzos, ¿no?, para que los niños vayan a clase. Eso quedó así por ley, quedó establecido. Yo me he comunicado con distintos sostenedores, especialmente particulares subvencionados, municipales, servicios locales que tienen porcentaje de asistencia superior al 90%. Esta regla del 10% fue establecida en el marco de la crisis sanitaria y quedó de esa forma. Desde el año 2023 retornamos entonces a la subvención por asistencia tal como estaba señalado en la situación prepandémica. Eso podemos responderlo si usted quiere formalmente también a través de un documento, porque se puede ser distribuido a los sostenedores que le hagan la consulta correspondiente. En el caso de la situación del traspaso de los inmuebles, efectivamente el plazo que vence en junio del 2023, tenemos un retraso importante. Yo creo que aquí nosotros lo que tenemos que generar es efectivamente una extensión del plazo considerando la realidad que viven los sostenedores y considerando además también la situación ocurrida durante la pandemia donde probablemente el foco estuvo puesto en otra cosa. Son de alguna manera 2 años o 2 años y medio como paréntesis, efectivamente. Entonces lo que sí tenemos que hacer es avanzar, ¿no es cierto?, porque al extender el plazo, que lo podemos hacer, los sostenedores siguen teniendo la posibilidad de el arrendamiento y con este dictamen de arrendamiento se pueden regular las cláusulas. Ahora, sí o sí, tenemos que pasar por un proyecto de ley que nos permita, en el fondo, hacer extensión de ese plazo. Entonces, ahí nos vamos ahora con una tarea, vamos a tener que hacer, ¿no es cierto? Pero puede ser una ley corta, rápida, que permita darle tranquilidad a los sostenedores, sobre todo pensando que en un escenario de crisis de matrícula lo que menos tenemos que hacer es dejar de apoyar a los sostenedores independientes de su dependencia, especialmente estas corporaciones que hacen un apoyo, ¿no es cierto?, bien importante en muchas zonas del país. Así que avanzaremos en eso, por su intermedio, Presidenta, las dudas del senador. Muchísimas gracias. Igual vamos a enviar los oficios para poder... nos señalan que están en tiempo de votación de proyectos de acuerdo, así es que vamos a retomar la votación y vamos por el orden que señala la Secretaría.
Perfecto, entonces, presidente, en primer lugar habría que votar la indicación número 1, que es de la senadora Provost, la senadora Espinosa y Quintana. Se propone reemplazar el actual... ¿Qué página es esa? Página 3. 3. El inciso tercero actual dispone que cada servicio local podrá crear oficinas locales mediante decretos fundados en el Ministerio de Educación cuando sea necesario por razones de buen servicio y para el adecuado cumplimiento de sus funciones en atención a razones de distancia, conectividad y concentración de matrícula, etc. También podrá hacer la propuesta del comité directivo local respectivo. Y la indicación propone que cada servicio local deberá crear oficinas locales en al menos cada una de las comunas territoriales de la competencia del servicio. Y no mantiene los criterios para la creación de estas oficinas. No, esta fue una indicación muy solicitada por los trabajadores de los DAEM a fin de descentralizar los SLEP y que existan mayores plazas también, no solo de trabajo, sino de mantener la cercanía de estas instituciones con las comunidades, dado que la forma en cómo se organizan actualmente los servicios locales de educación hacen muy distante la posibilidad de que una apoderada o apoderado pueda concurrir hasta la autoridad. Pero nosotros, creo yo, en esto estaremos de acuerdo con el senador Quintana en que reconocemos que es una indicación inadmisible porque establece un deber al Estado. No, sí, consideramos. Ministro. Sí, por su intermedio, Presidenta, y considerando además, ¿no es cierto?, el testimonio que usted muy bien señalaba, ¿no?, solo que la necesidad de que las comunidades, ¿no es cierto?, los distintos actores de las comunidades puedan tener información importante, es que vamos a incorporar esta indicación, ¿no es cierto?, de ustedes en el proyecto de ley que reformula la ley 21.040, buscando, ¿no es cierto?, una fórmula, por ejemplo, que en aquellas regiones donde un solo servicio local abarca toda la región, poder establecer oficinas locales. También sucede, ¿no es cierto?, con otras comunas, ¿no?, buscar una fórmula que nos permita calcular, ¿no es cierto?, una cantidad importante de familias, estudiantes, profesores, con tal de generar oficinas locales que efectivamente permitan hacer más cercanos los procesos, especialmente las tramitaciones que muchas veces las familias o los profesores buscan hacer en el servicio local. Si le parece al senador Quintana, la retiramos con el compromiso del Ejecutivo de incorporarla a la ley larga. Ya. A continuación, en la página 6 y 7, otra modificación de los mismos senadores. Nosotros de la Secretaría también, en la modificación anterior, en cuanto a su declaración, propone reemplazar la norma del artículo 38º transitorio de la ley, el 40 también, que es lo relativo a los deberes que debe tener el director ejecutivo del servicio local una vez que se ha nombrado en su cargo. La indicación propone que una vez nombrado en su cargo el director ejecutivo del servicio local deberá llamar a concurso a la totalidad de la votación del servicio, en el cual solo podrá participar el personal antes señalado que ha estado cumpliendo funciones en la municipalidad y corporaciones municipales cuyo territorio sea de competencia del servicio local, hasta que la totalidad de dichos cargos sea adjudicada a dichos funcionarios. Bueno, a juicio de esta, compartimos el criterio de la Secretaría en que esta indicación es inadmisible, pero también la autoría de estas indicaciones lo que ha buscado es recoger también la preocupación en que una iniciativa legal como esta no puede ser una fuente de inestabilidad y de pérdida de empleos. Señor Ministro. Sí, señora Presidenta, en el caso de esta indicación, igual que en la anterior, creemos que es importante, ¿no es cierto?, mejorar las normas de concursabilidad para el ingreso a los servicios locales de educación pública, aumentando la participación de funcionarios municipales y generando claramente menor situación de desempleo muchas veces, ¿no? Así que también nos comprometemos a incorporar esta indicación, ¿no es cierto?, el sentido, ¿no?, el enfoque que tiene en el proyecto de ley larga que reformula la 21.040. A partir de ese compromiso, ¿retiramos la indicación? Retirada. Retirada también la indicación número 3 complementa la anterior respecto a la fecha que contemplaba actualmente la ley para la obligación que tiene el director ejecutivo del servicio local, que se refería a la fecha del 30 de noviembre de 2014, como límite exactamente. Y lo que se propone en la indicación es que sea, en vez de esa fecha, una frase que dice de al menos 3 años antes del traspaso del servicio educacional.
¿Hay alguna diferencia con los autores pueden rebatir el criterio de la Secretaría. Nosotros creemos que esta indicación es absolutamente admisible porque facilita el desarrollo de los concursos públicos. Nos parece que esto ya está contenido en la ley y lo que hace nuestra indicación es facilitar este proceso. No sé, le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Señor Ministro. Sí, señora Presidenta, nos parece también que esta indicación es admisible, toda vez que resulta ser un aporte, ¿no es cierto?, para mejorar la participación de los funcionarios municipales. Ahora, es probable que en la reformulación de la ley, la ley larga la llamamos ahora ya, de la reformulación de la 21.040 podamos hacer esta discusión como estableciendo también estos criterios de temporalidad quizás más amplios. Pero al menos en esta podría perfectamente quedar y nos parece una buena indicación, ¿no?, que recogemos. Entonces, si les parece, coloquémoslo en votación o lo aprobamos. Senador Sangüesa. Si pudieran explicar un poco el efecto de la indicación. Porque la normativa vigente dice que podrán participar el personal antes señalado ha estado cumpliendo funciones en la municipalidad o corporación sea de competencia del servicio al 30 de noviembre del 2014, ¿cierto? Pero con esto yo lo que entiendo es que lo hace más restrictivo porque dice transitorio la frase al 30 de noviembre del 2014 por desde a lo menos 3 años antes del... no. Ahora entendí el contenido. Sí. Lo hace, o sea, deja que puedan postular después del 2014. ¿Les parece por unanimidad? Se aprobaría 3-0 la indicación número 3. A continuación, página 11 del texto comparado. La indicación número 4 del mismo grupo de senadores que ha planteado las 3 indicaciones anteriores, propone agregar en el artículo 38º transitorio un inciso final del siguiente tenor. Los funcionarios traspasados a los servicios locales de educación pública, de acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo, no perderán sus derechos adquiridos ni sus años de ejercicio en la Administración de Educación a efectos de calcular cualquier asignación de experiencia otorgada por esta ley o por cualquier otra norma. ¿Puedo explicar la indicación? Cuando se discutió la ley 21.040, se hizo mucho hincapié respecto de la condición de sin solución de continuidad por parte de quien llevaba adelante esta reforma, el señor Rocco. Inclusive en esa oportunidad se señaló expresamente que ningún trabajador o trabajadora iba a perder ninguno de sus derechos que ya tenía. Yo he señalado en que esto no es que uno se lo imagine, esto está ocurriendo en el servicio local del Huasco, en donde se les ha señalado a los trabajadores y trabajadoras que, por ejemplo, el tiempo no se les ha consignado. Entonces, personas que tenían 10 bienios en el DAEM, es decir, 20 años de servicio, han pasado al servicio local y su cuenta ha comenzado a partir de 0. Esos funcionarios y funcionarias ni siquiera pueden acogerse al incentivo al retiro porque no van a cumplir en términos estrictos el tiempo, porque para el servicio local no tienen el tiempo suficiente. Entonces, cuando aquí se nos dijo y se reiteró en que esto era sin solución de continuidad, que quería decir respetando todos los derechos laborales, remuneracionales, en la práctica eso no ha ocurrido y nos parece que esta propuesta no innova, sino que solo ratifica lo que el Ejecutivo dijo desde un primer momento en la discusión de este proyecto de ley. No solamente lo dijo, sino que quedó en la ley. Claro, está en la ley, pero hoy día eso no está ocurriendo. No es que yo me lo imagine, no es que diga esto puede tener problemas futuros, no, esto está generando dificultades y por lo tanto quisiera preguntarle también al Ejecutivo cuál es su opinión. Senador Sangüesa.
o sea, como se está aplicando hoy día, yo no sé si es un tema de aplicación o el texto no es el correspondiente, porque si no lo que estamos generando es una nueva deuda histórica, producto de que en el fondo estarían perdiendo sus derechos aquellas personas que son contratadas en los servicios locales de educación. Ministro, si le parece, sumamos en las votaciones el voto favorable del senador Espinosa. Entonces las otras 3 indicaciones se aprobarían 4-0. Por favor. Presidente, quizás estoy pensando simplemente hacer una unión con la letra E del artículo 38º transitorio. Es que, En el sentido que para los efectos de lo dispuesto en la letra E, está en la página 8 eso. Para los efectos de lo dispuesto en la letra E del artículo 38º transitorio, los funcionarios traspasados al Servicio Local de Educación, de acuerdo a esto, no perderán sus derechos. en los mismos términos nuestros, Rodrigo. No tenemos dificultad nosotros. O Sí. ponerlo como agregado al E también, las dos fórmulas. Sí, Más que como un inciso nuevo, se podría decir que hay un punto seguido después de director ejecutivo, ¿Queda bien? colocar eso. Para estos efectos, los funcionarios... perfecto, la localización. Nosotros ahí le hacemos una propuesta de redacción donde quede la mejor parte esta Cumple, indicación. sí. Y se hace más la conexión, porque nosotros tenemos que es una especie de norma interpretativa lo que se está haciendo de una norma que ya está aprobada En la como ley. ley, que es la letra E del artículo 38º transitorio, y es para efectos de aclarar su sentido, su exacto sentido y alcance. Y así evitamos... Sí. Lo proyectamos ahí, ministro, si quiere. ¿Cómo quedaría? Perdón. Quedaría la provisión de los cargos, no, en la Sí, letra, la letra, esa es, la que ¿sí? está leyendo, La provisión de los cargos de planta, de planta de cada servicio local se efectuará sin solución de continuidad en cada grado. en orden decreciente, Leo, Decreciente, en orden decreciente conforme al puntaje obtenido por los postulantes. Obtenido por los postulantes. En caso de producirse empate, resolverá el director ejecutivo. Después la norma agrega, el cambio de régimen jurídico que experimenten los trabajadores seleccionados no podrá significar en ningún caso disminución de las remuneraciones que perciban al momento del traspaso. Y ahí agregar, después del traspaso, un punto seguido, agregar algo así. En ese sentido, o en tal sentido, los funcionarios traspasados a los servicios locales de educación no perderán sus derechos adquiridos ni sus daños en ejercicio en las administraciones de educación a efectos de cualquier asignación de experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Colocarlo ahí a continuación de traspaso para efectos de aclarar precisamente qué se entiende esto, El que punto sea de sin solución de continuidad y que en ningún caso va a significar disminución de su remuneración. Eso explicita en qué se entiende lo de sin solución de continuidad y que no pierdan ningún grado, ningún tipo de disminución en sus remuneraciones. Sí, le ofrezco la palabra al Ejecutivo, ¿sí? Lo apagué. Sí. El texto final no lo, ¿cómo quedaría? No logro todavía. Si dice los funcionarios, usted agregaría lo que está acá. En la indicación Dice. Exactamente. La de los funcionarios traspasados a los servicios locales de educación pública, de acuerdo a la dispuesta del presidente, no perderán sus derechos adquiridos en sus años de servicio. Claro, bastaría con decir, si me permite, Presidenta, bastaría con decir después de traspaso, ministro, es decir, agregar ahí un hilativo, por una cosa así, en ese sentido, no perderán sus derechos adquiridos ni sus años de ese ejercicio en la administración de la educación a efectos de calcular cualquier asignación de experiencia otorgada por esta ley o por cualquier otra norma. Colocar solamente esa parte de la indicación que ha sido propuesta, como un sentido aclaratorio de la primera parte de la letra Ratifica, perfecto, ratifica lo que está señalado anteriormente, claro. ¿no es cierto? Ya. Exactamente. Sí, ratifica lo anterior. ¿Si les parece? Explicita el contenido de la norma. Sí. ¿Les parece? Así lo acordamos, unánime. Sin el senador Quintana, que después se pueda sumar a la aprobación. Por el momento, aprobada 3-0 con modificaciones. Sí, perfecto. Luego viene la última indicación a esta parte del proyecto, ¿Ya? ¿La 5? que es la indicación 5, que plantea agregar una nueva norma transitoria a la ley 21.040, que es la 56ª, artículo 56º. El Ministerio de Educación estudiará la posibilidad de crear una indemnización adicional
de incentivo al retiro a fin de que los trabajadores que dejen de pertenecer a los DAEM, DE o corporaciones, dada la implementación de la presente ley, sería, o de la presente, reciban en retribución a sus años de servicio y por el trabajo realizado una indemnización adicional de manera de compensar su desvinculación. Acá la Secretaría se permite plantear de que en su concepto Sí, está al borde de la inadmisibilidad. inconstitucionalidad y todo. Estamos conscientes, pero mire, hay un tema que los mocionantes nos hemos hecho cargo en esta indicación y que tiene que ver también con una ambigüedad en la ley. Es quien finalmente paga esta indemnización. Entonces, creo que independientemente de la indicación que reconocemos no está dentro del marco de nuestras atribuciones, creo que es importante aclarar ese punto. No es necesariamente que lo hagamos ahora, pero que lo hagamos en el transcurso de esta discusión. Claro, porque queda... No me está molestando. Pero porque hay ahí una situación que está siendo hoy día fuente de mucha preocupación. La ley, cuando ellos los traspasan, dicen que esos recursos quedan provisionados, pero ¿dónde quedan provisionados? Se reserva, dice la ley, pero ¿dónde se reserva? Se reserva en su antiguo empleador, se reserva en el servicio local. Entonces, quienes hemos presentado esta indicación con el senador Quintana, el senador Espinosa, lo hacemos recogiendo esta preocupación, pero entendemos que no tenemos una facultad para aquello. Entonces, ministro, si antes de finalizar la tramitación del proyecto total pudiésemos aclarar ese punto, se lo agradeceríamos. Y así la declaramos inadmisible. ¿Le ¿La parece? indicación o la retira? Que antes la han retirado las que... La retiramos, inadmisibles. la retiramos con el senador Espinosa. Queda retirada la indicación. Pero queda pendiente el compromiso. Queda retirada Ya. la indicación. Antes de seguir adelante, porque ahora vienen las normas que ya aprobamos o que ya trasladamos al proyecto de la suspensión de la evaluación docente, que fue presentado por ustedes. Antes de eso, entiende la Secretaría que los artículos que no fueron objeto de indicaciones, el primero y el segundo en algunos aspectos, se dan también por aprobados por el mismo quórum, que está precisamente el corazón del tema de la prórroga, del traspaso. Sí, Se dan por aprobados. por supuesto, si les parece. Perfecto. Bueno, Se acuerda. luego en el texto comparado ustedes podrán ver que va de la página 13 hasta la página 23. Esas indicaciones no corresponde que la comisión se pronuncie, ya que fueron todas ellas retiradas por el Ejecutivo en atención a que, insisto, se presentaron en el otro proyecto de ley, En la moción nuestra. en la moción de ustedes. Entonces, en la página 24 hay que hacer el análisis en conjunto con esta parte con la indicación 13A, sí, que es la derogación de la letra K del inciso primero del artículo 72. Este artículo 72 se refiere a las causales para el término de la relación profesional de los profesionales de la educación. Perdón, esta indicación es del Ejecutivo, senador. Esta indicación forma parte de la indicación 13 del Ejecutivo, que después fue, en alguna medida, o fue reemplazada por la indicación 13A. ¿Y esa está? Y esa está la 13A a partir de la página 25. Ya. Esa 13A no la tenemos nosotros en este comparado. Mejor no, entonces la indicación 13A no directamente. Está lo mismo. 30 y Entonces le damos la 13A. Dígame. Sí, sí, derógase precisamente la letra K del inciso primero del artículo 72. Y recuerdo que en la discusión más adelante venía la derogación de la letra K y de otra letra en nuestra indicación. G y K. En la página... ¿En la 13A? A ver. En la 32. No, en la página 37, está el desarrollo de la indicación
de la indicación 14 de los senadores señora Proboste, Finosa y Quintana. Y ahí ustedes también proponen la derogación de la letra G del artículo 72, no solamente de la letra K. Le insisto, Pero esa es la 14. Sí, Pero, esa es la 14. Es la 14 que para efectos de la discusión de la 13A que se tenga en consideración la indicación 14, porque plantea no solamente la derogación de la K, sino que también la derogación de la letra G del artículo 72, que establece que también hay término de la relación laboral por aplicación del inciso séptimo del artículo 70 de esta ley. Entonces, como método, la Secretaría le propone ir con la indicación 13A. que está en la página 30 y... 25. 25, ahí comienza. Que son modificaciones al decreto con fuerza de ley número 1 de 1996 del Ministerio de Educación, que es la misma. A ver, es que tenemos distintos comparados, entonces... A ver, estamos acá en el tercer artículo del proyecto de ley. Este tercer artículo del proyecto de ley introduce en su texto aprobado en general diferentes enmiendas al decreto con fuerza de ley número 1 del 1996 del Ministerio de Educación, que establece el tema del Estatuto de los Profesionales de la Educación. ¿Correcto? Inicialmente el Ejecutivo había planteado la indicación 13. En el nuevo plazo de indicaciones formuló una indicación 13A, que en lo sustantivo, en relación con la que yo estoy leyendo, innova en lo que es la letra B, que ahí contempla nuevas materias que en su momento vamos a tener que analizar. Y dentro de eso también está la derogación de la letra K. Le propongo a la Comisión que revisemos la indicación 13A, partiendo nuevamente por las modificaciones que ella establece. La primera, perdón. La 13A habla del artículo 41. Claro, que es un artículo, y el artículo 41, senador, está en la página 19. La página 19 del texto comparado está el artículo 41, que está dentro del párrafo tercero de los derechos del personal docente. El artículo 41 establece que para todos los efectos legales el feriado, estamos hablando del tema del feriado, presidente. ¿Estás leyendo la 13A ahora? No, estoy leyendo el artículo 41. Ya. Para todos los efectos legados, el feriado del profesional de educación que se desempeña en establecimiento educacional será el periodo de interrupción de las actividades escolares en los meses de enero a febrero. ¿Qué comparado usted? No, yo lo tengo En digital, ya. Entonces, en digital tenemos nosotros Que será, un adicional. claro, que será de enero a febrero o el que medie entre el término del año escolar y el comienzo del siguiente según corresponde. La indicación lo que hace es agregar a continuación de la palabra corresponda del artículo 41, así como durante la interrupción de actividades académicas en la época invernal del año. En el fondo lo que incorpora, exactamente, la 13A lo que incorpora es el feriado invernal, que no estaba originalmente contemplado, que no está hoy día en la ley, sino solamente el feriado de los profesionales es de enero a marzo, que es un tema que se había discutido y que es precisamente el primer contenido del nuevo conjunto de indicaciones del Ejecutivo. Eso. Letra es indicación 13A. La letra B. La letra A de esta indicación. ¿Lo vamos a ir aprobando por letra? Como ustedes quieran. Se había aprobado, sí. Pero esta es una indicación nueva. Sí. Hicimos la Sí, pues discusión. la 13 se discutió, pero Sí, esta es la 13A. Exactamente, eso es lo que el senador que votar la- Se discutió la 13, pero los contenidos, lo que pasa es que cambió el segundo contenido, la ¿Les letra B. parece letra ¿Ratificar? por unanimidad? 3-0. Luego en la letra B, desarrollando... La frase sí, podrán ser convocados. exactamente. Reemplázese la frase podrá ser con la segunda parte del artículo leo. Durante dicha interrupción, la del verano, podrán ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento u otras que no tengan el carácter de docencia en aula hasta por un periodo de 3 semanas consecutivas. Hoy día ya no es solamente el verano, sino que también el periodo invernal y la frase nueva que se propone es solo podrán ser convocados para cumplir actividades de formación reguladas en el párrafo tercero del título primero y en el párrafo primero y del título segundo de esta ley, o bien los planes de superación profesional establecidos en el artículo 70 y las iniciativas de desarrollo profesional reguladas en la ley 21.040 hasta por un periodo de 3 semanas consecutivas durante el mes de enero. Dicha convocatoria deberá realizarse a más tardar el día 30 de noviembre del año escolar docente respectivo. Esa es la regulación de las actividades de capacitación. Sí. Eso significa, de acuerdo a lo que ustedes están colocando en esta indicación, que los PSP solo serían en el mes de enero.
No, la validación del proceso, en el fondo, o sea, de la inscripción del curso, en el fondo, se inscribe, ¿no? Hasta, en este caso, claro, está pensado que podría ser en el mes de enero, pero también podría ser en el resto del año. Lo que pasa es que podría ser dentro del mes de enero. Pero la redacción dice, solo podrán ser convocados para cumplir actividades, entre esos los PSP. Claro, pero no es excluyente respecto de que pueda hacerse en otro momento del año. Aquí hay dos materias, presidente. Una cosa es para qué pueden ser convocados y luego en qué periodo pueden hacerlo. Y como acá se combinan ambos aspectos, da la impresión de que solamente es durante el mes Como de que enero. podrían Para ser eso. solo en el mes de Sí, enero. habría que hacer, eso es lo que aparece. La reacción aparece como que se conectan las dos cosas y la indicación, lo que me da la impresión a mí, lo que tiene por objeto es precisar para qué pueden ser convocados, independientemente si lo hacen en enero o si lo hacen en el otro. Entonces habría que hacer una unión de decir que para los efectos de este artículo solamente podrán ser convocados por tal periodo, ya sea lo hagan en invierno o se lo haga. No, invierno no. No, perdón. No, porque acá señala que a más tardar el 30 de noviembre del año escolar. No, perdón, docente no, durante el mes respectivo. de enero, claro, durante el mes de enero. Tengo esa duda de Sí, la redacción hay que buscarla. Sí, yo creo que hay que eliminar porque no queda, la redacción no queda clara. No, porque además los PSP no se hacen en esa época. Uno, o sea, a lo mejor podría, Sí. pero la verdad es que Claro, el los PSP resultados llegan acompaña durante el año, cuando llegan el los año. resultados, además. Claro. Eso es el párrafo. Hay que eliminar los PSP. ¿Podemos hacerlo? Sí, se puede. Ya. Presidenta, yo encuentro bastante restrictivo, porque en el fondo también aquí hay otro tipo de cursos y eventualmente, de acuerdo a cada proyecto educativo, también tienen hay otro tipo de capacitaciones, no solamente las que están reguladas en estos párrafos. Entonces, creo que lo hace demasiado restrictivo y finalmente va en contra del desarrollo de diferentes proyectos educativos. Eso yo no lo comparto. Entiendo el fin, que es poder regular, que haya una fecha de convocatoria, pero yo creo que debiera ser más amplio. Ministro. Sí, lo que sucede es que esta indicación, ¿no es cierto?, lo que hace es que regula el feriado del verano, ¿no? En el fondo estamos pensando solo en esas 3 semanas. Esto es independiente de que podrían haber procesos de capacitación en otros momentos del año, por ejemplo, aprovechando las jornadas de reflexión pedagógica o el uso del consejo escolar, o incluso la misma capacitación individual que muchas veces, o el sostenedor que decide de común acuerdo con el trabajador o trabajadora que vaya a una capacitación. Esta indicación es solo para regular el periodo de verano, en donde en general sucedía, ¿no?, o sucede que muchos sostenedores citan actividades administrativas y no de capacitación. Entonces la idea es que tenga un uso útil, ¿no?, diríamos, ¿no?, y que permita el perfeccionamiento docente. De acuerdo a eso, entonces lo que tiene esto es que más bien regula. Ahora, ¿quiénes podrían estar aquí? No solo aquello que está certificado por el CPIP, sino que también las iniciativas que tienen las universidades acreditadas por el Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, diplomados que muchas veces se dan durante el verano o capacitaciones. Pero esto es para regular las vacaciones, no es necesariamente para restringir el proceso de capacitación. Uno podría poner otras también. Ahí habría que revisar el artículo. A mí me parece que es bien pertinente la observación del senador Sangüesa, porque si vamos a retirar los planes de superación pedagógica, tal vez eso se podría reemplazar por capacitaciones que estén vinculadas al proyecto educativo del establecimiento, si es que les parece. Hacemos el cambio ese de PSP por otras capacitaciones vinculadas al proyecto educativo del establecimiento. Sí, incluso uno podría pensar también para vincular mucho más estrechamente con el plan de mejoramiento educativo, que en el fondo es donde están consignadas las acciones de mejoramiento y que tienen financiamiento a través del, por ejemplo, la ley CEP. Es mucho más claro también. Mucho más claro los PME, porque también los PME están vinculados a los proyectos claro, el proyecto educativo PME, en el fondo, claro. Gustavo, Fidel, ¿parece?
¿Cuál sería entonces, presidente, la que redacción? debiera decir, solo podrán ser convocados para cumplir actividades de formación reguladas en el párrafo 3 del título 1 y del párrafo 1 del título 2 de esta ley, o bien los planes contenidos, o bien las iniciativas contenidas en el plan de mejoramiento educativo. Las iniciativas contenidas. Porque eso, el plan de mejoramiento educativo es individual, lo hace cada establecimiento. Eso lo amplía un poco lo que usted señala. Porque, Sí. por ejemplo, podría haber algo que no esté... Pero el párrafo 1 del Claro. título 1 de esta ley, o las actividades de capacitación contenidas en los planes de mejoramiento educativo. Las actividades de capacitación. Sí, actividades de capacitación. Y se elimina el plan de superación profesional. Sí, o, De capacitación. o las actividades de capacitación contenidas en los planes de mejoramiento educativo de cada establecimiento. Ya, ¿les parece que lea como que lea Por la favor. redacción final? Entonces quería de la siguiente manera, se reemplaza la frase podrán ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento, etcétera, etcétera, por el siguiente texto. Solo podrán ser convocados para cumplir actividades de formación reguladas en el párrafo 3 del título 1 y el párrafo 1 del título 2 de esta ley, o bien las actividades de capacitación contenidas en el plan de mejoramiento educativo De cada de establecimiento. cada establecimiento y las iniciativas de desarrollo profesional reguladas en la ley 21.040. Eso queda. Sí, sí, O sea, queda sí. muy... Y Presidenta, tengo una duda. Porque uno normalmente cuando está a la vuelta a clase de los niños, normalmente se cita, todos los establecimientos educacionales los citan una semana antes a los profesores para hacer la planificación y todo el inicio de clase. Yo no sé si esto va en contra de eso no. o solamente, porque dice, podrán ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento u otras que no tengan el carácter de docencia. Bueno, no hay docencia en aula cuando se está haciendo la preparación. Ya. No, no es excluyente. Si les parece, entonces lo aprobamos con esas Ya, modificaciones. de tal manera que la indicación planteada se reemplaza los planes de superación profesional establecidos en el artículo 70 por, o bien, las actividades de capacitación que ya se leído. Sí, ¿Correcto? Y se deja las Correcto. iniciativas de desarrollo profesional. perfecto. Aprobado Vamos a la siguiente. esta letra B30. Vamos Luego, a la siguiente. el número 2 de esta indicación 13A propone hacer una modificación al artículo 50, que está en la página 20 del artículo 50. La indicación que estoy leyendo está en la página 26, pero el artículo 50, para efecto de hacer la relación, está en la página 20. Este artículo 50 regula la asignación de reconocimiento por docencia en establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios, Ya. que señala que será imponible, tributario y establece el monto, etc. El inciso cuarto de este artículo 50 señala que en caso de que el beneficiario se encuentre en el tramo profesional inicial o temprano, solo podrá recibirla hasta el término de 4 años desde que nace su derecho a hacerla exigible en cualquiera de dichos tramos. Y lo que se propone con la indicación es colocar un punto seguido que señala lo siguiente: si al término de los 4 años se encontrasen pendientes los resultados de la aplicación de los instrumentos establecidos en el artículo 19K, los establecimientos de evaluación de desempeño, habiendo sido rendidos por el profesional, la percepción de la asignación podría extenderse hasta la fecha en que se obtenga dichos resultados con un máximo de 1 año. Sí. En todo caso, esta indicación, como ha dicho en su momento el senador Sangüesa, era parte de la indicación 13, que había quedado pendiente un aspecto, y esta ya había sido aprobada. Lo que correspondería sería ratificar el acuerdo que se había adoptado por la comisión con anterioridad. Si así le parece, ¿Qué les parece? aprobada 4-0. Y luego, finalmente, la última número de esta es la derogación de la letra K del inciso primero del artículo 72 del estatuto que estamos analizando. Estamos en la página 26, número 3 de esta indicación 13A, que modifica el artículo 72. El artículo 72 del Estatuto de los Profesionales de la Educación establece las causales de término de la relación laboral. Sí, ya.
Y ahí está... Entendimos, porque ese era un tema que le habíamos preguntado la penúltima sesión al Ejecutivo, y ya entendimos por qué, porque está derogado ya por efectos de la ley. Entonces, no tiene razón de que quede... Entonces se entendería aprobado. Si les parece... Y quedando pendiente la discusión para la letra G. Esta es otra indicación de usted, en la 14, la que viene a continuación. ¿Perdón? No, que han aprobado la 13 y la 13A como indicaciones del Ejecutivo. La 13B es ahora una modificación nueva que proponen los senadores Proboste y Quintana. Al artículo 8.4. Al artículo, o sea, no es el artículo 8.4, sino que proponen agregar un artículo 8.4. Solamente esto llegaba hasta el 8 ter. Lo que se propone es lo siguiente: el sostenedor respectivo deberá conceder a los dirigentes nacionales del Colegio de Profesores los permisos necesarios para ausentarse de sus labores con objeto de cumplir sus funciones gremiales fuera del lugar de trabajo, lo que no podrá ser inferior a 22 horas semanales por cada dirigente de carácter nacional, ni a 11 horas de cada dirigente de una directiva de carácter regional, provincial o comunal. El tiempo de los permisos semanales será acumulable por cada dirigente dentro del mes calendario correspondiente. El tiempo que abarque los permisos otorgados a los directores de asociaciones se entenderán trabajado para todos los efectos, manteniendo el derecho a remuneración. Bueno, esta norma básicamente lo que hace es reproducir la norma de la ley de asociaciones gremiales. Así es, una norma espejo. Una norma general de la ley de asociaciones gremiales respecto de lo que incluye o los derechos que tienen los dirigentes gremiales en materia de ejercicio de sus funciones propias. Así es. Inadmisible, pero es absolutamente. Esta es una norma espejo. Absolutamente inadmisible. Si les parece. Al borde de la inadmisibilidad. Pero lo que ocurre es que esta es una norma espejo de una ley que nosotros ya hemos aprobado. Claro, lo hace específico a una organización gremial. Porque es la única que no tiene. Porque recuerden que nosotros tuvimos que establecer una ley aparte para el reconocimiento de esta actividad como gremios, que la tramitamos hace unos 2 años atrás. Yo ya estaba me tocó en la Cámara y en el Senado. Pero como esto es progresivo, en esa ley no se consideraron las disposiciones que sí tiene la ley del sector público, que establece la posibilidad real de que puedan ejercer estas funciones dirigenciales. Si, para mayor claridad, si quiere votamos la admisibilidad. Sí, yo preferiría, Presidenta. No hay problema. Que lo hiciéramos de esa manera. ¿Y el Ejecutivo no la podrá patrocinar? La tenemos en la mesa de trabajo. Ya. Aquellos que estén a favor de que esta iniciativa es admisible, voten. ¿Va a votar la admisibilidad, Presidenta? Sí, Perfecto. señor secretario. A En favor voto- aquellos que crean que es admisible, y en contra aquellos que crean que es inadmisible. En Exactamente. votación. En votación de admisibilidad de la indicación 13B. Senador Sangüesa. En contra. Perfecto. Senador Quintana. Senador Espinosa. Presidenta. A favor. Queda declarada por 3 votos contra 1 la admisibilidad de la indicación. En consecuencia, corresponde ahora pronunciarse respecto del contenido de la misma. ¿La misma o se quiere sumar el senador Sangüesa? No, con la misma votación. Entonces queda aprobada la indicación 13B, 3 votos contra 1. A continuación, la indicación 14. Respecto al mismo tema. Sí, la retiramos. Claro, tiene otra regulación, pero respecto también del Colegio de Profesores. Perfecto. Se retira completo, en consecuencia lo que se había planteado respecto de la derogación del artículo de la letra G del 72 ya no tiene sentido. A continuación, la indicación 14A, página 38, el texto comparado, contempla adecuaciones a la ley 20.964, que otorga bonificación por retiro voluntario al personal asistente de la ocasión que indica.
La primera indicación, acá está la indicación 14A de Su Excelencia el Presidente de la República, que tiene varias materias. El texto aprobado en general por este Senado, intercaló en el artículo primero, que es el que otorga el retiro, el bono, la bonificación por retiro voluntario del personal asistente de la educación, intercaló en el inciso primero, a continuación de expresión, para administrar la educación municipal, la frase, incluidos aquellos establecimientos de educación parvularia financiados vía transferencia de fondos. Es decir, incorporó dentro de esta bonificación a los establecimientos que he señalado, establecimientos de educación parvularia financiados vía transferencia de fondos. La indicación propone eliminar este numeral, es decir, de no considerar, de no incluir en la ley 20.964 a los referidos establecimientos. Ofrecemos la palabra al Ejecutivo para que pueda explicar su indicación. Presidenta, por su intermedio, si bien como Ejecutivo entendemos que ya existen dictámenes de la Contraloría en torno a reconocer al personal BTF como asistente de la educación en el plan de retiro, esta indicación tiene más bien un sentido de que no se encuentra regulada la figura del anticipo dentro de los recursos establecidos en el decreto 67, que son los vías de transferencia de fondos. Y es por esto que habíamos planteado que eliminar esto a fin de regular adecuadamente la situación del personal BTF, entendiendo de todas maneras que existen dictámenes ya de la Contraloría que reconoce este derecho. Por lo tanto, creemos que en realidad debe ser votada en su mérito por la Comisión. ¿Ustedes quieren sacar a las BTF? No, se proponía considerarlas. Es un tema técnico más bien que tiene relación con la falta de anticipo y es por esto que está como indicación, más allá que nosotros entendemos que hay un dictamen que ya le reconoce este derecho. Porque no sería necesario incluirlo en la ley. Eso es lo que dice. Se entiende en la Secretaría que lo que plantea el Ejecutivo es que no sería necesario incorporarlos en este proyecto de ley porque ya por la vía administrativa se le habría reconocido este derecho. Sí, pero no está en la ley. No está expresamente reconocido en la ley 20.964, no obstante, ya la Contraloría se ha pronunciado. Por lo tanto, como Ejecutivo entendemos que si bien estamos indicando esto, es solamente porque no tienen un mecanismo de anticipo y entendemos que para implementarlo adecuadamente habría que hacer otras adecuaciones normativas que requerirían un estudio más acabado. No obstante, lo sometemos a votación de la Comisión, entendiendo que de todas maneras la Contraloría ya lo ha reconocido. O sea, mire, independiente que la Contraloría lo ha reconocido, a nosotros nos parece que es importante que esté en la ley. Y por eso que manifiesto mi incomprensión que el Ejecutivo lo quiera sacar de la ley. Yo creo que para nosotros es mejor que esto esté absolutamente consignado en la ley y no en un acto administrativo, que valoramos, por cierto, pero no tiene el mismo rango legal, que no quepa ninguna duda en que las trabajadoras de los jardines BTF van a poder también acceder al beneficio del retiro voluntario. Sí, y Presidenta, si me permite hacer la precisión, hoy día no están en la ley. No, pues no están en la ley. En virtud de este proyecto de ley aprobado en general se están incorporando. Y lo que hace la indicación es que dejar la situación, es volver a la situación tal cual está hoy día regulada en el artículo primero de la ley 20.964. No es que hoy día estén en la ley, por eso entiendo yo que se ha hecho necesario que la Contraloría interprete esto para ver si dentro de la regulación se entiende considerado, pero el proyecto originalmente que creía necesario por lo mismo considerarla expresamente. Sí, lo vamos a someter a votación. Senador Espinosa. Sí, que considero que es relevante que quede en la ley, porque voy a dar un solo ejemplo. Hace un par de semanas atrás estuvimos con el Contralor por dictámenes que tenía la Contraloría en función de ciertas personas no consideradas asistentes de la educación, y logró la Contraloría comprender efectivamente que sí eran asistentes de la educación y que por años estuvieron perdiendo beneficios porque no estaban considerados, porque nunca en los equipos técnicos de la Contraloría habían entendido una cosa totalmente distinta. Entonces, por lo tanto, al quedar establecido la ley le damos mayor seguridad, creo yo. Por lo tanto, tendríamos que rechazar la iniciativa del Ejecutivo. Les propongo por unanimidad rechazar la indicación del Ejecutivo.
Así se acuerda. Se rechazaría la letra A, A. de tal manera de mantener el texto aprobado en general en los mismos términos. Así es. Vamos a la letra B. Sí, antes de la letra B, Presidenta, entender la comisión de que el artículo aprobado en general, que está en la página 40, para el artículo 3º, en cuanto a el cálculo de la bonificación, años, cantidad de asistentes que se incluyen, etcétera, se da por aprobado. ¿A qué me refiero? Se decía en el inciso segundo del artículo 3º que para que los trabajadores accedan a la bonificación por retiro voluntario deberán postular a su respectiva institución empleadora comunicando su decisión de renunciar voluntariamente a los plazos y formas que fija el reglamento. Y agregar a norma las instituciones señaladas en el inciso primero del artículo primero deberán remitir las postulaciones a la Subsecretaría de Educación. El texto aprobado en general elimina la parte final que dice la cual mediante resolución fundada determinará los beneficios correspondientes por el año. De tal manera que esto quede establecido en la ley y no que sea una resolución fundada la que determine los beneficiarios del correspondiente año. Esa norma está aprobada por el general, no fue objeto de indicación. Sí. Sí, no reemplaza Es el la numeral. letra B. Reemplaza el numeral 2. Reemplaza el numeral que ha pasado a ser número por el siguiente. Sí. ¿Esto sale o fue simplemente, esto sale lo que he leído yo de la indicación porque ustedes proponen reemplazar el numeral 2 completo? ¿Me entienden o no? En la página 40, el numeral 2 contemplaba varias modificaciones al artículo 3º. La primera modificación era eliminar la frase de la resolución, para que esto quedara solamente en la Subsecretaría de Educación, quedara solamente en la ley. En la indicación que ustedes plantean, como proponen reemplazar el numeral 2, también están, y no consideran, y no repiten esa norma, sino que repiten las otras normas que consideraba, esto quedaría en el fondo eliminado de la indicación y en consecuencia quedaría vigente esa frase que está en negrilla que determina que la resolución fundada determinará los beneficiarios de cada año. ¿Me entienden Sí. el sentido? En el fondo cambia el texto aprobado en general en esta parte. Y ya sigue existiendo la resolución para cada año. La pregunta es si eso es mejor o no, porque tenemos, si volvemos a retrotraer esta decisión, es lo que ha generado también mucho retraso en el incentivo, el retiro. Senadora, lo que pasa es que esto se votó en la comisión de la Cámara porque se agregó en otro artículo, que se tenía que por actos fundados identificar los beneficiarios, y votaron eliminar esta alusión a esta resolución. Pero ocurre que en el mismo artículo 3 hay plazos que se cuentan desde esa resolución y refieren a ella. Entonces, en realidad, de todas maneras, uno siempre tiene que establecer los beneficiarios por un acto administrativo. Esto no afecta la aplicación del plan de retiro, porque esto es coincidente con las normas que ya se aplicaron y que no estamos indicando que tienen relación y que puede ser uno más actos administrativos, que eso es lo que permite dar celeridad. Pero esto que aprobó la Cámara genera problemas porque si no debiéramos eliminar muchas alusiones a esta resolución, que de todas maneras hay que dictarlo, y por un tema de técnica legislativa es que se plantea reemplazar el numeral, pero el efecto, tal como señala el secretario, es solo que se repone de la ley original la frase destacada en negrita. Sí, presidente, si me permite, efectivamente, en la página 42 del texto comparado, en el inciso quinto de este artículo 3º, establece precisamente lo que está diciendo la asesora, que es la referencia a la resolución. Dice, la resolución a la cual se refiere el inciso segundo deberá contener el listado de todos los y las postulantes que cumplen los requisitos para acceder a la bonificación por retiro voluntario. Además, dicha resolución incluirá la individualización de los beneficiarios de los cupos disponibles, y las demás materias que define el reglamento. Y luego el inciso siguiente establece, una vez dictada la resolución a que se refiere el inciso segundo, la Subsecretaría de Educación, es decir, hay todo un procedimiento que está ligado en la ley actual a la dictación de esta resolución por parte de la Subsecretaría de Educación. Y en consecuencia, como ha planteado la asesora, en caso de eliminarse, en caso de, digamos, mantener la norma aprobada en general, se produciría este problema de aplicación normativa de los incisos que señalaba y en consecuencia lo que habría que hacer es también modificar los sellos, porque si no, no tiene sentido. Si les parece, lo proponemos.
Es decir, se sale esto del proyecto de ley, se aprueba tal cual, ya, perfecto. Luego, mantenemos la frase que dice claro, la cual resolución, mediante resolución sí, fundada por eso. determinará los beneficios que Por correspondan. eso, en el fondo se suprime la letra A, no, claro. Y eso no es necesario porque eso es como consecuencia del reemplazo por la indicación de todo el numeral que no considera ninguna modificación a esa parte del artículo 3º. Y luego, sí, luego las otras cuestiones que plantea la indicación exacta, eso iba a decir, son exactamente igual a lo ya aprobado en general. Y se hacía en el fondo de la indicación como consecuencia de que inicialmente se había eliminado un numeral, que era el numeral 1 que nosotros... En el fondo lo que hace es establecer los criterios de priorización. Exactamente. Si les parece, ¿aprobamos por unanimidad este artículo? Aprobado 4-0, aprobado 4-0. Correcto. Luego hay un artículo 16... Senador Sangüesa. Perdón. Una consulta, Presidenta, porque en la letra B de la indicación del Ejecutivo dice reemplácese el numeral 2 que ha pasado a ser numeral 1. ¿Sí? Eso no correspondería porque no rechazamos el... No, nosotros rechazamos lo que habían propuesto de suprimir el número 1, entonces por eso. Simplemente... Entonces esta queda... ¿Cómo se dice? En el fondo, a ver, senador, el numeral 1 sigue siendo el 1, ¿sí? Sigue siendo vigente, el numeral 2 sigue siendo 2, no es que pasa a ser 1. ¿Entiende? El 2 sigue siendo 2 en su artículo 3º. Y ahí la primera modificación como letra A sería reemplácese los literales C y D del inciso 3º. No iría la modificación A de ese artículo. Claro. ¿Entiende? La B. Claro, la B sería A. Ya, ahí Y sí. la C Ahí y la D sería C. Perfecto. ¿Me entiendes? No, hay que hacer Sí. la D. Nosotros hacemos la adecuación Exactamente, eso me Sí. de la numeración y la... Ya le habíamos dado y la autorización a la literalización- Secretaría para y que... la literalización de las modificaciones. Pasamos a la siguiente. Se entiende obviamente que el 16 nuevo no fue objeto de indicaciones, se aprueba también en particular. Sí, todo lo que no tiene... Todo lo que no objeto, perfecto, todo lo que ha sido objeto de indicaciones se aprueba también en particular. Sí, ya habíamos tomado ese acuerdo. Correcto. Luego viene la indicación 16, porque la 15 que aparece ahí todavía fue retirada. Y la 16 también la Pero retiraron. la 15 del presidente de la República ya no va. Exactamente. Y la 16 también se retiró y esto fue un producto del comparado que se hizo en su oportunidad. A continuación la indicación 17 del senador Sangüesa, que regula la obligación de pagar el bono de incentivo al retiro. Procede aún antes de la situación de desvinculación del funcionario por causa imputable a la aplicación de la ley 21.040 por parte del respectivo empleador. La Ofrecemos Secretaría- la... ¿Ah? Sí, la Secretaría entiende que es inadmisible. Ofrecemos la palabra al senador. Sí, teniendo claridad de la inadmisibilidad, la idea es que se pudiese considerar esto por parte del Ejecutivo, porque en el fondo es un poco lo que conversamos antes, que independiente de... o sea, hay gente que va a ser desvinculada por el solo Ministerio de la Ley, entonces es que se considere efectivamente un bono de incentivo adicional producto de esta situación donde normalmente los trabajadores de los DAEM no han sido sujetos a ninguna evaluación, sino que es por la implementación de esta ley que sufren este perjuicio en su trabajo. Gracias, senador. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Por su intermedio, Presidenta. No, sí, senador, efectivamente es inadmisible, sin embargo, creemos que es importante revisar, ¿no?, en el diseño de la 21.040, la reformulación, algunas situaciones, ¿no es cierto?, como de garantías para los trabajadores y trabajadoras de los DAEM. Ahora, en general son considerados, ¿no es cierto?, para el bono de incentivo al retiro estos trabajadores, ¿no? Por ejemplo, si miras si miramos en la 47, ¿no?, donde está señalado, ¿no? En primer término, los trabajadores regidos por el Código del Trabajo que se desempeñan en los departamentos de Administración de Educación Municipal,
da en la Dirección de Educación Municipal DEM y el personal que cumple funciones relacionadas con la administración del servicio educacional en las corporaciones municipales señaladas en el artículo 1, siempre que se desempeñen en comunas en que el servicio educacional deba ser traspasado a un servicio local público en el año siguiente al respectivo proceso de postulación. Eso está garantizado, son preferentes. Retira. ¿La retira el Senado? Retirada. Queda retirada la indicación número 17. Vamos a la siguiente. La siguiente indicación, Presidenta, senadores, es la indicación 18 de la señora Proboste Espinosa y Quintana. Esta norma incorpora un artículo nuevo a este proyecto de ley, que sería artículo 7º, podría ser, o sería, más bien dicho, que permite a los docentes evaluados el año 2015 que obtuvieron resultados competentes y destacados, completar su proceso de evaluación de dicho año para una reasignación de tramo acorde a su desempeño. La verdad, en este tema llevamos años tratando de resolver el problema de los profesores mal encasillados. Y esto es una solución a aquellos profesores a fin de que el CPIP entregue una solución. Este tema lo hemos conversado y en momentos, en otros momentos, cuando inclusive la integración de esta comisión era distinta, me estoy refiriendo al año legislativo, al periodo legislativo anterior, logramos por unanimidad buscar soluciones a este problema que nunca llegaron. Entonces, me gustaría pedirle la opinión al Ejecutivo de esta indicación. Sí, Presidenta, esta situación, ¿no?, que afecta a los profesores y profesoras evaluados, ¿no es cierto?, en el año 2015 y que reiteradamente se ha solicitado, está en la mesa de trabajo que hemos establecido con el Colegio de Profesores, parte de los petitorios. Como usted bien señala, se ha intentado y probablemente con poco resultado llegar a una solución. Ahora, en el marco de esta tramitación, probablemente dado que irroga gastos porque hay que hacer una nueva encasillamiento, resulta inadmisible. Sin embargo, el compromiso es poder acercarnos junto con la mesa esta que está establecida con el Colegio de Profesores, poder avanzar en una solución para los profesores y profesoras llamados mal encasillados. Yo quisiera hacer presente que esta disposición nosotros incluso la habíamos logrado aprobar en una ley miscelánea anterior. Y nos parece que la redacción lo único que hace es que, si les parece mejor, una fórmula distinta, pero yo creo que ha pasado ya demasiado tiempo. Este fue un problema que se arrastra desde fines del gobierno de la presidenta Bachelet, que no se le buscó una solución. Pasamos 4 años. Entonces, creo que hoy día colocar el tema en una mesa de trabajo está bien, pero de seguir dilatando una situación que se ha venido arrastrando por ya demasiado. Claro, entonces creo que esto no, en nuestra opinión, son recursos que ya están consignados. Ministro. Sí, Presidenta, mire, yo lo que podría señalar, ¿no?, es que nosotros, a propósito de la aprobación de la suspensión de la evaluación docente solo por un año, estamos obligados, ¿no?, a rápidamente presentar el proyecto que haga la homologación de las dos evaluaciones, ¿no?, porque si no el año 2023 nos vamos a ver enfrentados a la misma situación nuevamente, quizás con más tiempo, pero nuevamente el requerimiento. Mi compromiso es abordar en ese proyecto, que tiene que ser un proyecto rápido, que homologue. Hay bastante evidencia ya, al menos en el Centro de Perfeccionamiento, respecto de qué elementos se tienen que homologar de estas dos evaluaciones, con tal de poner fin, ¿no?, a esta idea de la doble evaluación y abordar ahí la situación de los profesores y profesoras llamados mal encasillados. Esto, yo entiendo, tiene que ser a más tardar antes que termine el año legislativo. Es decir, estamos hablando de los próximos 2 o 3 meses que tenemos que ser capaces de poder presentar ese proyecto en donde abordaríamos esta situación.
Yo recojo su inquietud y efectivamente la tardanza con que el Estado, ¿no es cierto?, no ha respondido de manera adecuada a estos profesores y profesoras. Sí, ministro, yo valorando la disposición de abordarlo con celeridad en una iniciativa que usted compromete y que además fue parte de los compromisos para el término de la movilización docente del año 2019 y que ha pasado todo este tiempo y que tiene que ver con este fin a las dobles evaluaciones, yo quisiera insistir en esta indicación, porque esta indicación no establece el cómo, ¿ah? Y por lo tanto en esa ley que usted hace referencia, creo que permite establecer el cómo, pero esto al menos establece la obligación al Ejecutivo para buscar, o sea, no la obligación para que no se diga que es admisible porque le establece esta obligación, pero solo el que busca una alternativa y que permite, porque dice, permítase a los docentes evaluados del año 2015 que obtuvieron resultados competentes y destacados, completar su proceso de evaluación de dicho año. Nos dice, entonces usted en el próximo proyecto establezca el cómo, pero creo que esto es bien importante de poder consignarlo en este proyecto de ley. Ministro. Sí, si quiere lo dejamos pendiente. Que con el compromiso, algo relacionado con la obligación del Ejecutivo respecto de abordar en el proyecto de fin de doble evaluación, ¿no es cierto? Dejémoslo entonces en un transitorio. En el transitorio lo dejamos pendiente para la reubicación, ¿ok? Lo dejamos pendiente. Formal, en consecuencia, esta indicación se podría aprobar con modificación al referéndum. Sí, si les parece. Correcto, se aprueba con modificación al referéndum. Sí. O la otra posibilidad, porque la presidenta entiende que la indicación es admisible. ¿Me entiende que sí, ya la hemos aprobado en otras oportunidades. Por eso digo, la presidenta entiende que es admisible, en consecuencia con eso queda claro. Si alguien tiene dudas, que lo plantee ahora. Exactamente. Si la presidenta entiende que la indicación es admisible, no habría problema en ese sentido, porque la presidenta es la que declara la admisibilidad e inadmisibilidad de las indicaciones, salvo que alguien pida la votación, como lo ha señalado usted, como se hizo anteriormente. Y lo que sí habría que definir la ubicación, que sería como un artículo transitorio. Ya hay otros haciendo referencia a la exposición de la ley. Que ya hay otros artículos transitorios, y el Ejecutivo en consecuencia acompañaría una redacción para esta norma. No sería llegar a la Secretaría la redacción. Y en ese sentido se aprobaría. ¿Usted, señora García, comparte lo que estoy señalando? Es por el tema de los profesores mal encasillados que hemos venido planteándolo desde... Se aprobaría 3 por una abstención del senador García. Ok, al referéndum. Al referéndum, esperando la redacción definitiva, y quizás ahí podría el senador García sumarse a la votación. Muchas gracias. Luego viene la indicación 19 de los mismos senadores, Proboste, Espinosa y Quintana, que propone modificar el artículo 23 de la ley que creó la JUNGI. Este artículo 23 establece las normas que van a regir al personal de esta Junta Nacional. Esto es, ¿puedo explicarla, señor secretario? ¿Quiere leerla primero? No, sí, era para efectos de... Esta indicación lo que busca es solucionar un tema de prácticas profesionales, sí, de las técnicas de párvulo en los jardines infantiles de Junji y de BTF. Toda vez que hemos compartido la preocupación que tiene no solo el Ejecutivo, sino que lo tenemos como sociedad, respecto de la formación de profesionales en estas áreas. Una disposición administrativa impide que ellas puedan realizar sus prácticas. Entonces, claro, cuando se les dice, mire, ustedes estudien y van a poder obtener su título, se les pone al final de este proceso esta barrera, que además no es coincidente con lo que estamos haciendo en materia de, incluso hemos bajado los requisitos para que estudien pedagogía, porque se reconoce que tenemos un déficit de información de profesores, pero no hacemos mucho respecto de, más allá del reconocimiento del déficit que tenemos en materia de
profesionales para la infancia temprana. Lo único que hace esta indicación es que permite que aquellas trabajadoras que ya están en esos jardines puedan hacer sus prácticas y concluir su proceso de formación. Claro. Si les parece, no sé si el Ejecutivo tiene una opinión al respecto o... Sí, Presidenta. A ver, yo he hecho todas las averiguaciones y consultas, no me voy a referir a la inadmisibilidad, que es asunto vuestro. Sin embargo, como quiero reiterar aquí, que con la total disposición de buscar una manera distinta y no aquí de cómo resolver esto. Yo entiendo el déficit docente, entiendo también los esfuerzos por la profesionalización, especialmente, ¿no es cierto?, de las técnicas, pero yo buscaría una alternativa que fuese distinta, de común acuerdo también, ¿no es cierto?, con el equipo de llamado recursos humanos, ¿no es cierto?, o de desarrollo educativo que tiene Junji, que es una manera distinta, ¿no?, porque de alguna manera lo que sucede puede muchas veces ser resuelto más bien caso a caso. Entonces puede ser otra, no sé, una resolución o un decreto que nos permita poder, por ejemplo, hacer la promoción de la profesionalidad, en este caso, ¿no es cierto?, de las educadoras, dado que creemos que no hay que resolverlo aquí. En esto, ministro, mire, hemos tenido muchísimas dificultades, y esta indicación no es que a nosotros se nos haya ocurrido, para ser muy sincera, es una indicación que la trabajamos a partir de los constantes no recibidos por parte de las trabajadoras. Hoy día hay varios programas que se han organizado en centros de educación que facilitan que trabajadoras puedan realizar, que tiene que ver con estos cursos de prosecución, y muchas, en esto estamos hablando de técnicos que trabajan en los jardines infantiles, hacen todo este esfuerzo y que después se ve truncado porque no pueden realizar sus prácticas profesionales, y por eso que, dado que esta es una ley miscelánea, nosotros referimos esta indicación a la ley 17.301, y por eso que lo hacemos solo para los jardines de Junji y los BTF que tienen convenio de Junji, por eso que hacemos la referencia a la ley de la Junji. Estamos muy conscientes que nos queda pendiente lo de Integra, y a lo mejor ahí ustedes pueden buscar una solución, pero nosotros seguimos insistiendo que esta viene a solucionar el tema de las prácticas profesionales, y yo lo sometería a votación. ¿Y entiende que es admisible la indicación además? Sí, si alguien tiene una opinión distinta que lo plantee, pero, senador. Presidenta, a ver, a mí me gustaría resolver esto también. Sin embargo, el tema de la admisibilidad también pasa a ser importante por los precedentes que se van generando. Porque la gran pregunta de esto es si lo que le vamos a reconocer como práctica profesional es el ejercicio de su función mientras está cumpliendo con su trabajo, digamos, con su contrato de trabajo, o es para permitirles que hagan un tiempo extra. Yo creo que eso no queda claro del texto, porque si es para reconocerle el tiempo que están trabajando, yo me temo que pudiera ser inadmisible, pero no lo tengo tan claro en realidad. Si fuera para permitirle que un determinado tiempo adicional se le pudiera, digamos, computar para los efectos de cumplir con su requisito de práctica, me parece que eso no sería inadmisible, porque es dar una facilidad que es bien común, digamos. O sea, no sé si me explico bien. Sí, pero si vamos a usar parte de la remuneración, o sea, lo vamos a, digamos, va a ser parte del trabajo lo que le vamos a reconocer, o va a ser algo nuevo, distinto. Y yo tengo la impresión que eso la indicación no lo dice, podría quedar un reglamento. Eso, y si le agregamos eso, porque si el Ejecutivo dice que ellos lo pueden hacer de manera administrativa, pero vemos que no se ha hecho, pongámoslo en la ley, sujeto a que el Ministerio de Educación regule las condiciones en que se ejercerá en esta...
Eso la es. referencia Ahí al lo, reglamento. ahí lo hacemos inadmisible, por eso nosotros no lo... Ahí nosotros lo hacemos inadmisible, por eso Ahí no va a ser lo... inadmisible completo. Pero a mí me parece importante el punto que usted plantea. En nuestra opinión no es inadmisible, precisamente porque consideramos que las trabajadoras o trabajadores, para no ser esto, generar una discriminación, puedan realizar, siempre lo hemos entendido, en un tiempo adicional. Porque una técnico, ¿sabe? Lo que pasa es que, a ver, lo entendemos de la siguiente forma, porque si usted en la indicación dice, las auxiliares de educadores de párvulo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que cuenten con el título de técnico profesional de asistente de párvulo y que se encuentren cursando la carrera conducente al título universitario de educador de párvulo, entonces ya no está ejerciendo su misma función que la técnico. Y por eso no puede ser en sus horas normales, porque me imagino yo que en su práctica esta técnico que está estudiando para ser educadora de párvulo tiene que cumplir otras funciones, ¿como cuáles? Como la planificación, que no es una tarea de una técnico. Y eso lo hace en un horario distinto porque no es su función. Entonces, en nuestra indicación se subentiende eso, pero creemos que a lo mejor queda mucho más claro no subentenderlo, sino que dejarlo allí establecido. Senador Sangüesa. Sí, yo creo que a ver, en muchas profesiones se da que cuando uno está trabajando desarrolla también la parte del estudio y esto es algo que digamos, en el mundo privado se da muchísimo y se dan todas las facilidades finalmente para que esa persona, porque al final contribuye al mismo desarrollo de las empresas o comercio, por lo tanto yo creo que esto es digamos, es algo que incentiva finalmente a que haya un perfeccionamiento y también en la búsqueda de lo que significa el mérito. Yo creo que es un aporte al sistema educativo. Creo que hay que buscar la instancia de parte del Ministerio de dar esta facilidad finalmente para que este perfeccionamiento que contribuye a entregar un mejor nivel educativo y también contribuye a que las personas que estudian en paralelo al trabajo, porque además aquí se da un esfuerzo, hay un mérito tremendo, porque se está trabajando y se está estudiando. ¿Y qué pasa en contrario? Que tendría que renunciar para hacer la práctica. Entonces, eso hacer en la práctica. Para hacerla, incluso podrían hacer la práctica en el mismo establecimiento, pero tendrían que renunciar. Entonces, creo que estamos todos absolutamente de acuerdo que esto es algo en lo que hay que avanzar y ahí pedir la disposición del Ejecutivo. Gracias, senador Sangüesa. Senador Quintana. Sí, Presidenta, yo también creo que este es un tema que debiéramos resolverlo, y también lo he escuchado yo en mi región, pero creo que tenemos que resolverlo bien. En ese sentido, la propuesta que hace el Ejecutivo de consultarlo con recursos humanos y ver una fórmula que sea a prueba de cualquier objeción, porque claro, aquí nosotros podemos establecer un régimen distinto para un estudiante de una universidad que tiene este programa de estudio y que trabaja actualmente en el sistema público, en un establecimiento educacional, versus otro estudiante de la misma escuela, de la misma universidad y que no es parte del sistema. Entonces ahí se nos puede producir un problema de las prácticas. Esto me recuerda a la discusión, no sé si el secretario se acordará, cuando había un gremio acá interno que pedía que el trabajar en el Congreso, ya sea en el staff permanente o con los parlamentarios, fuera considerado también como práctica profesional. Entiendo que eso no pasó, porque además esto requiere mirar qué pasa con las universidades. Entonces yo creo que tal vez podríamos darle una vuelta a Presidenta, dejarlo pendiente, como hemos dejado otras cosas pendientes, en el ánimo de resolverlo. Yo creo que hay que resolverlo. Entonces, en ese sentido, tenemos un ánimo bastante mayoritario en la comisión de que se incorpore en esta ley, pero la mejor forma, le sugerimos al Ejecutivo que pueda contribuir en eso también. Lo dejamos pendiente.
Presidenta, yo recojo esto. A mí la principal razón, ¿no?, y que es bien importante señalar, es el llamado coeficiente técnico, ¿no?, que tiene que ver con que a veces nos sucede en algunos jardines infantiles, en donde a veces efectivamente la dupla, ¿no?, o las horas consignadas están puestas por decirlo así, ¿no?, las 20 horas de clase, 22 horas de clase, dependiendo de la jornada, la realiza la dupla de la educadora de párvulo con la técnica, ¿no es cierto?, en el mismo horario. Entonces, por eso digo yo que como no puede quedar aquí los caso a caso de alguna manera, ¿no? Porque, por ejemplo, habría que en algún momento ver que muchas técnicas hagan sus prácticas profesionales, dicen ustedes, en un horario distinto, pero no existe la otra jornada en el jardín infantil. Por lo tanto, tendría que ser dentro de su propio horario laboral. Ese tipo de situaciones son las que de alguna manera afectan de alguna manera el coeficiente técnico, porque la función de la técnica es muy específica, de apoyo, ¿no sé. Ahora, sabemos que la realidad es que muchas veces las técnicas en atención están constantemente haciendo labores muy similares a la de la educadora de párvulos, ¿no? Entonces, yo ahí vuelvo a señalar, ¿no?, que podría ser pertinente que lo resolvamos en una resolución o en un decreto que, además de eso, esté amparado, ¿no es cierto?, en el equipo de recursos humanos y además de calidad educativa, ¿no?, que es el departamento que ve la implementación de los programas pedagógicos en los jardines infantiles Junji y también aquellos BTF con financiamiento Junji. Pero no sé si la solución es dejarlo aquí como ustedes lo sugieren y señalar la idea de un reglamento. Bueno, yo ahí, como les vuelvo a señalar, mis precauciones son estas. Perdón, ¿y cuándo podría usted tener una respuesta más concreta respecto si lo incorporamos aquí o lo vemos? Porque tiene que verlo con sus equipos, yo eso lo entiendo perfectamente. Claro. Pero, O sea, mire, yo en esto quiero ser súper franca, ministro. En este tema no ha habido voluntad por mucho tiempo de resolverlo. Tanto es así que han recurrido incluso a la Contraloría. Cuando han recurrido a la Contraloría, lo hacen también con consulta al Ministerio. Y siempre han tenido un rechazo a eso. Por eso que creemos que es importante que quede en la ley. Porque y lo digo porque también en esto, a propósito de las normas espejo, uno dice, bueno, ¿por qué en salud sí y en educación no? Ah, porque en salud está en la ley. Entonces, creo que es importante buscar una salida, particularmente por la crisis en la que nos encontramos respecto de la formación de educadoras. Entonces, yo creo que no nos podemos quedar simplemente en la constatación. Tenemos un problema en la formación. Tenemos una cantidad de personas que, estando en la institución con un título técnico en auxiliar de párvulo, hacen un esfuerzo y cursan la carrera de educadoras de párvulo. Y el problema es que cuando esta concluye, se encuentran con una barrera que, como lo decía el senador Sangüesa, muchas veces la única forma de sortearlo es teniendo que renunciar. Pero además sabemos que esta es una profesión que mayoritariamente son mujeres, son jefas de hogar, que no pueden darse ese privilegio. Entonces, yo lo que le pediría, también dejémoslo pendiente, pero no nos digan en que esto lo van a resolver por la vía administrativa, porque no se ha resuelto por la vía administrativa. Ministro. Presidenta, y si solo sumamos en la redacción la exigencia para el Ejecutivo, ¿no es cierto? En este caso podría ser, no sé, establecer directamente con Junji la redacción del reglamento para su implementación. O sea, no junto con, o sea, sumado al texto, ¿no? Como porque ahí se hace inadmisible. Ya, perfecto. Ya. Perfecto. A no ser que fuese una... Pero ellos podrían hacer la indicación incorporándolo al reglamento. ¿Ah? Sí. Claro. Es más larga la vuelta con la indicación, ya. Sí. O podemos tener otra alternativa. Y es que aprobemos este texto como está,
sea, que se le pero en el transitorio señalemos en que hacemos referencia a este artículo y con una indicación del Ejecutivo que señale que para ser efectivo lo señalado en el artículo no sé cuál va a quedar, el Ministerio de Educación o la Junta Nacional de Jardines Infantiles dictará un reglamento, pero que esa sea una indicación de ustedes, del reglamento. Al final de la tramitación. Sí, sí estoy pensando que no pase para la celeridad, ¿no? Que no pase por Hacienda, de repente que... No, este reglamento no tiene... O el sea, este transitorio, proyecto... el transitorio. No. Este pasa? proyecto va a pasar por Hacienda. Sí. Pero por este tema no se va a ralentizar. No. Me dice que aquí hay Ya, ropa no. tendida. No, denle la... O sea, declárenlo usted así. ¿Sí? Bótenlo, ¿Les parece? ¿Les parece? Bótenlo nomás. Porque es importantísimo este reglamento, porque yo entiendo que quien fija las exigencias o los requisitos de una práctica Y la forma en cómo hacerlo. es la respectiva universidad. La universidad debe decir, mire, son tantas horas de práctica y la práctica debe tener, no sé, lo que usted decía, que debe tener horas de planificación, en fin. Porque la práctica no sea tampoco un mero trámite, un mero certificado. Claro, y además la institución define en qué tiempo lo hacen o cómo recuperan ese tiempo en otra... No, ningún problema. ¿Les parece que lo aprobemos ad referéndum y que el Ejecutivo en el transitorio haga referencia a esa... Hable ahora, calle para eso. Entonces, se aprobaría 4-0 esta indicación 19 al referéndum, esperando la norma que el Ejecutivo tiene que agregar como artículo transitorio, en la cual contempla la regulación de ese materia, artículo aprobado. la regulación de esta materia. Reglamento. Exactamente. Y para ese efecto, al término, como se ha hecho muchas veces en esta comisión, al término de la tramitación del proyecto, se hará un plazo breve para que el Ejecutivo formalice las indicaciones comprometidas. También. Lo ideal sería También. llegar acá. Mucho mejor acá. No, porque sabe, porque para efectos de no tener problemas de admisibilidades Mejor acá. y para efectos de terminar la regulación de esta materia que a ustedes no se ocupa tanto. Perfecto. ¿Entiende? Porque si queda para Hacienda, allá en Hacienda... Además, un tema que es más bien técnico. Claro, y Veámoslo como aquí decía la mejor. senadora, quizás en Hacienda no se le va a dar la misma priorización en la discusión. A este tema se van a dedicar más a los Eso temas dijo económicos. la senadora, no es que lo diga Sí. yo, lo dijo la senadora. No, yo digo que No va a haber los temas no iba a técnicos. ralentizar la tramitación de este proyecto. Sí, quedemos hasta aquí. Si les parece, lo aprobamos por unanimidad en esas Perfecto. condiciones. No, que ya estamos en la hora ya. ¿Quién? Sí, la 24A. Vamos, Chile nos vamos. Esa es la indicación. No es la última. Eso está en la página, senador, en la página 80. Pero lo que mira, indiqué ayer. queda una indicación que es bien larga. No, No tenemos presupuesto. por eso lo estamos cambiando, porque además, petición que nos hizo también el senador García. Casi no nos hizo, nosotros dijimos para que él pueda estar tranquilo. ¿Podemos ver la siguiente? ¿Una más? Ese es claramente inadmisible. ¿Cuál? A ver. A continuación viene la indicación 20, que es también de la senadora Proboste y los senadores Espinosa y Quintana. Tiene por objeto modificar el artículo 9 de la ley 21.109, que es la que establece el estatuto de los asistentes de la educación pública. Y ahí la norma vigente establece que serán clasificados en la categoría de auxiliar los asistentes de la educación que realicen labores de reparación, mantención, aseo y seguridad en los establecimientos de educación. Y otras funciones de similar naturaleza, excluidas aquellas que requieran de conocimientos técnicos específicos. La senadora propone agregar acá que también sean categorizados como tales los que realicen funciones de transporte de estudiantes y alimentación. Sí, no lo propongo yo, lo proponemos junto con el senador Quintana y el senador Espinosa. Pero además, por lo que ya señalaba el senador Espinosa en su intervención anterior, en que esto ya fue zanjado por la Contraloría General de la República, ya les reconoció ese derecho y lo que estamos haciendo es simplemente dejándolo aquí establecido en la Pero ley. no le quita el carácter.
le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Sí, pero lo tiene y el Ejecutivo está de acuerdo en esto también. Sí. Sí. Sí, es de verdad. Y después se corrió el dictamen, así que nada, pero lo enviamos. La Secretaría tiene dudas respecto de la admisibilidad. Es que, Presidenta, perdón, yo creo que es manifiestamente inadmisible independiente del dictamen de la Contraloría. Pero si está el dictamen y es así, el Ejecutivo lo trae mediante una indicación y fantástico. ¿Pero qué? A ver, perdón. Sin micrófono, si quiere. Disculpe, lo que pasa es que nunca fue intención del Ejecutivo excluir nunca fue intención ni de los parlamentarios ni del Ejecutivo excluir a quienes desempeñan funciones de transporte o alimentación de los asistentes de la educación. Esto fue a razón no del Ministerio, sino que fue una interpretación que la Contraloría hizo en un dictamen que entendía que la definición del artículo 9 era relativamente restrictiva y que los excluía. Dicho esto, siendo de origen administrativo, o nos obligaba como ministerio a no considerarlos, pero porque había un dictamen. Ahora, como este dictamen fue reconsiderado y dejado sin efecto, nosotros siempre entendimos que la ley los comprendía al señalar, entre otras, de similar naturaleza, y así fue la discusión del estatuto. Una pregunta, Presidente, y a la Secretaría, porque lo que nosotros podríamos hacer es una norma interpretativa, y en la norma interpretativa no hay inadmisibilidad. ¿Dónde la ponemos? ¿En un artículo transitorio? Eso no lo sé. En un transitorio podría ser decir que para los efectos lo dispuesto en el artículo 9 de la ley Y conforme al se dictamen, entiende que quedan comprendidos en esta categoría los... ¿Le parece? Sí, lo dejamos, sí, lo aprobamos sí, por unanimidad sí, y sí, la sí. Secretaría lo adecúa como esta norma transitoria. Muchas gracias por la explicación, porque de verdad que... Entonces se Aprobado. aprobaría 4.0 como norma transitoria de carácter interpretativo. Sí, súper. Así es. Perfecto. ¿Se quedó al final? Sí, muy bien. Bueno, yo dije una más, ya estábamos excedidos en el tiempo. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Oye, muchas